Saludos, mis queridos y queridas ficcionautas. Ya estamos aquí a punto de iniciar un nuevo encuentro. Hoy, miércoles 15 de julio, vamos a hablar de un personaje que sobrepasó a su propio escritor. Así es, hoy vamos a hablar de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, Dios mío, todo un personaje que no solo redefinió la novela policíaca o el canon de novela policíaca, sino que también estableció el marco de referencia para las investigaciones criminalísticas modernas. Me atrevería a decir que sin este aporte de Sherlock Holmes no existiría CSI y sus demás vertientes de investigación forense y criminalística. Esta charla, por supuesto, es a petición de un grande de Sergio Aristizábal que insistió por más de 9 sesiones, pues que hiciéramos o habláramos un poco de Sherlock Holmes, ¿no? Pues bueno, enos aquí para hablar de este personaje, de Sherlock Holmes, ¿no? Así es, hoy tenemos nuestro atuendo de investigación policial, muy de Scotland Yard. Y hay una cosa bien interesante, ¿no? Si recuerdan las películas de Guy Ritchie, la primera de Sherlock Holmes, hay una parte donde Holmes lanza una frase que me parece muy importante y es, ¿y en qué fase van? ¿Contemplación? Esa frase encierra toda una crítica que venía de años atrás de la ineficacia de los métodos de investigación criminalística que tenían los ingleses, ¿no? En ese entonces, en el siglo XIX. Muy bien. Uy, bueno, por acá entra con fuerza Adrián Andrés y su canal de Adrián Normal, un canal muy recomendable para aquellos que les gusta hablar de cosas metafísicas, misterios y parapsicología. Y nos dice, muy buenas tardes, paso a dejar un dato de vital importancia para la trama. Cuando Sir Arthur Conan Doyle murió, cuentan que se logró hacer contacto con él en una sesión espiritista y que quedó evidencia de ello, lo que llamaríamos una psicofonía. Gracias, gracias. Eso es muy importante, ese dato de tal importancia. Saludamos también a nuestros seguidores en Instagram. Por aquí ya estamos listos para nuestra faena. Y sin más preámbulos, pues vamos, ¿no? Vamos a nuestro cuento. Por aquí también saludamos de una vez a Laura Alejandra, Carlos Clavijo, Sebastián Caballero, Cecilia Cero. Cecilia, un abrazo desde aquí, desde Colombia. Y pues sin más preámbulos, vamos a ver de qué trata todo este rollo que nos vamos a meter pues con Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ¿no? Digamos que es como una suma de cosas bien particulares. Pues primero, un aporte importante es como que sin duda muchos escritores han forjado todo su cuerpo, digamos, literario, su corpus, a través de las experiencias personales. Y esto, digamos, que va a ser una de las claves, ¿no? De Sherlock Holmes, ¿no? Digamos que Sir Arthur Conan Doyle, la mente maestra detrás de ese personaje, pues digamos que le aportó bastante de sus experiencias personales, pero también sumó otra serie de circunstancias y elementos que van a ayudar a moldear a este pintoresco y singular detective. Saludamos también de paso a Daniel Monge, el gran ciencia ficcionario que siempre nos acompaña en nuestras sesiones. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre. Y sin más preámbulos, pues vamos a ello, ¿no? Sir Arthur Conan Doyle nace en Edimburgo el 22 de mayo de 1859 y fallece en Crowborough el 7 de julio de 1930. Es escritor y médico británico, conocido sin duda pues por su célebre creación Sherlock Holmes, pero obviamente también tuvo otros relatos, ¿no? O sea, digamos que él no quería ser reconocido por esto, pero la historia y la amplitud de su personaje, pues digamos que trascendió sus propios deseos y anhelos, ¿no?
Digamos que fue un autor prolífico y tiene pues relatos de ciencia ficción, también tiene algo de novela histórica, teatro y poesía, pero sin duda la obra de Sherlock Holmes pues obviamente eh, lo eclipsa, ¿no? Digamos como que lo rebasa y lo sobrepasa, ¿no? Por aquí también está Lisette Torres, hola Lisette, y Fernando Plestet, que aterriza su módulo espacial galáctico en nuestro perímetro, ¿no? Digamos en nuestra área de trabajo. Bueno, ¿qué relatos tiene Arthur Conan Doyle? Por ejemplo, tiene libros que se han publicado sobre historias espeluznantes. Tiene uno que se llama El Parásito, lectura muy recomendable. El Mundo Perdido, que es como su relato sci-fi. También tiene relatos, tiene novela histórica como La Tragedia en el Congo. Pero sin duda, pues hemos venido aquí por su mayor creación. Pero antes de llegar a esa creación, es muy importante tener presente que la ciudad de Edimburgo, donde nace el señor Arthur Conan Doyle, es un escenario, digamos, bien particular porque en algún momento, por aquí también saludamos a Robles Edwin, a Nelson Designer, Alejandro BMX, que ve que también se ha unido con nosotros, Alejo, Miguel Sublime, Yukino, Yamir, Tina, bueno, aquí hay varios que nos están viendo ya por Instagram. A ver, Edimburgo es una ciudad que a medida que va expandiéndose, pues también va entramando oscuros secretos. Y hay un relato que es bien importante, digamos, cuando empezó todo este auge, digamos, eh, como de la medicina, de la ciencia de la medicina, pues obviamente se requerían cadáveres y cuerpos y hay un evento bien particular y es que pues Edimburgo en las noches era bastante oscura, ¿no? Digamos que las ciudades, en especial en la noche, eran como los escenarios perfectos para desarrollar esos crímenes espeluznantes. Recordemos que por esas épocas también se escribía los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, que nos presenta pues Auguste Dupin, su detective, pero de cierta manera pues esa oscuridad, ¿no? Pues plantea como un escenario buenísimo para los delincuentes. Y en Edimburgo, además de este dato, también tenemos un episodio que se conoce como los asesinatos de Westport o los asesinatos de Burke y Hare, que eran inmigrantes irlandeses que para conseguir algo de dinero digamos que se empezaron a hacer una carrera bien particular consiguiendo cadáveres frescos, ¿no? Digamos, empezaban como a asesinar personas con las especificaciones que pedían los médicos pues para hacer sus clases de anatomía. Eso es un conocimiento muy singular, muy particular del asunto, ¿no? Entonces, inclusive el cadáver, ¿no? O el esqueleto de si mal no sé, creo que es de Burke o de Hart, está conservado en el Museo de Historia Criminalística de Edimburgo, ¿no? O sea, las cosas bien particulares ahí, ¿no? Y inclusive hasta hubo ejecución pública de estos eventos. Ese es el escenario donde nace el señor Arthur Conan Doyle. O sea, que de cierta forma, pues ya tenía como todos estos indicios o elementos y pues ya lo que habíamos comentado, ¿no? Digamos, Los Crímenes de la Calle Morgue, que es el que inaugura como esa novela policíaca con el enigma del asesinato a cuarto cerrado. Es decir, la víctima está ahí en la habitación, no se forzan las cerraduras ni nada, entonces no se sabe quién la mató, ¿cierto? Pero de alguna manera, pues Auguste Dupin se encarga de descifrar el enigma y el misterio. Obviamente los métodos de Auguste Dupin van a ser mejorados por nuestro gran personaje Sherlock Holmes. Bien, ahora, como lo decía, pues Arthur Conan Doyle tuvo una vida bastante complicada, no por él, sino más que todo por su padre, que era adicto al alcohol. Y eso pues traía como una serie de dificultades económicas, también digamos como familiares, ambientales, etcétera. Y pues él ingresa a estudiar medicina, él empieza a estudiar medicina y allí, ¿no? Cuando está como a mitad de carrera, pues conoce a un profesor que de cierta forma pues le va a cambiar, ¿no? La manera de abordar o de pensar las cosas.
Y ese profesor sería el primer cimiento, la primera columna para establecer cómo es, ¿no?, la psique, la cosmovisión de Sherlock Holmes, ¿no? Ya hablamos ahora de eso. Pero en principio, digamos que su primer relato exitoso, con el cual empezó a ganar reputación y también dinero, es el famoso Estudio en Escarlata. Es el primer caso de Sherlock Holmes y se publica en el Breton Christmas Anual de 1887. Básicamente era como el almanaque, ¿no?, como la publicación anual. Y con esta publicación, pues establece el arquetipo de investigador, un investigador que no es cualquiera, no es un investigador como más cerebral, ¿no?, como que piensa más las cosas, ¿no? Y influyó, pues obviamente, en gran medida, pues en la ficción detectivesca posterior a su aparición, y sin duda, pues la genialidad excéntrica de este personaje, pues le dotó también como de ese éxito, ¿no?, tan particular, ¿no? Muy bien, sí. Este, el estudio de la escarlata, es muy chévere, además que se divide en dos partes, ya les contaré un poco más sobre ese, ¿no? Pero bueno, Arthur Conan Doyle conoce al profesor Joseph Bell, ¿no? Y este profesor, digamos que de alguna manera, pues tenía una manera muy particular de hacer sus clases. Entre ellas, ¿no? Tenía la capacidad de saber qué oficio desempeñaba la persona, de dónde provenía, cuál era, digamos, el barrio, cuáles eran, digamos, los modismos, etcétera. Entonces, solamente con ver esos pequeños indicios, él podía armar todo un perfil, era todo un perfilador. Eh, en un artículo que escribe Oriol García, se enuncia lo siguiente: la increíble similitud entre Bell y el sabueso de ficción de las novelas de Arthur Conan Doyle no se limita únicamente a la apariencia, ni es una mera casualidad. Al igual que su bisabuelo, abuelo y padre, Bell se licenció en medicina en la Universidad de Edimburgo. Bell modernizó la cirugía, fue uno de los primeros en utilizar gas fenol de calidades antisépticas para esterilizar los utensilios en la sala de operaciones. Pero si es por una cosa que es conocido, es por su capacidad de observación y deducción. Eso es, digamos, lo que hace Joseph Bell. Digamos que, como dice nuestro amigo, que ve, puede tener, digamos, como esos elementos propios de los semiólogos, ¿no?, que son capaces de reconocer en los signos, en los gestos corporales, en los lenguajes mismos, toda una cantidad de indicios que pueden revelar, ¿no?, la persona. Entonces, esto es, digamos, como lo más importante, los métodos de observación y deducción que aplica Joseph Bell. Incluso en una de las clases, pues hay un episodio que inclusive es como lo mismo que sucede en Estudio en Escarlata cuando se conocen por primera vez Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Recordemos que él simplemente con verlo, ¿no?, ni siquiera expresar palabra alguna, le dice: mire, usted viene de esto, estuvo en tal guerra, hizo esto, hizo lo otro, ta, ta, ta. Entonces, pero ¿usted cómo sabe todo eso? Y ya le vamos a contar toda esa parte, pero digamos que ese es como el primer cimiento en la construcción, ¿no? Su método consistía en observar con atención, deducir y confirmar la evidencia. Aplicándolo a los enfermos, era capaz de adivinar cualidades y dolencias sin formular ninguna pregunta, lo que dejaba perplejos tanto a sus pacientes como a sus alumnos de la universidad, entre los que se contaba el futuro escritor Arthur Conan Doyle, ¿no? Ahora, otra anotación también que nos hace este autor Oriol, ¿no?, es la siguiente: en una ciudad con un índice tan alto de asesinato, el método de Bell resultó especialmente útil para aclarar crímenes. Sus técnicas deductivas, junto con los conocimientos médicos y su estudio del análisis caligráfico, más tarde se interesaría por la balística y las técnicas de identificación de huellas dactilares, llevaron a Bell a colaborar muy a menudo con la policía. Ahora, eso es bien importante, ¿no?, porque de alguna forma en esas épocas, por ejemplo, se ocurría un asesinato, siempre se buscaba un chivo expiatorio. O sea, el que más o menos diera como: uy, este tiene como cara de malo, metámoslo a la cárcel, para que la opinión pública ya como que se calme. Y a veces hacían lo siguiente, ¿no? Ajustaban los hechos a la teoría, ¿no? Y con Holmes eso va a ser muy diferente, ¿no? Básicamente Holmes dice: sin datos no puedo hacer nada. O sea, necesito es como tener todos los datos para poder encajar y hacer la teoría. No, es un delito hacer encajar la teoría o los hechos a una teoría, ¿no? Básicamente.
Entonces, eso es, digamos, lo que es más importante, ¿no? Por aquí, nuestro amigo Juan Betancourt nos dice, creo que Watson es lo que ayuda mucho a Sherlock al contar la historia desde su perspectiva, siendo Watson un personaje más común. Sí, eso es lo interesante porque Estudio en Escarlata se divide en esas dos partes. La primera parte, que es básicamente como de lo que es el registro de Watson, es decir, Watson empieza a describir a Sherlock Holmes y en la segunda ya es el propio Sherlock el que empieza como a contar la historia. Entonces, esas dos partes van a ser interesantes pues como para conocer esos tonos, ¿no? Narrativos. Ahora, es muy importante tener presente lo siguiente y es que como nuestro amigo se licenció en medicina, digamos que se muda a Londres y abre un consultorio de oftalmología, ¿no? Va a hacer un estudio, un consultorio de oftalmología y lo más elegante es que ningún paciente llegó durante más de 7 años más o menos que abrió el consultorio. O sea, eso vivía básicamente como de la gracia, de la divinidad o quién sabe qué, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo, digamos que pulió las notas, ¿no? Y eso fue lo que ya dio como resultado que en 1887 se publicara ese relato de Estudio en Escarlata. Eso fue, digamos, como, es decir, a pesar de que nunca vio los ojos de alguien o de algún paciente, pues digamos que eso le dio el tiempo suficiente para pulir, ¿no? Todo este, digamos, es el manuscrito que iba a ser publicado en este anual. Y hay otro personaje también muy importante, además de Joseph Bell, y es también el doctor Brian Weller, ¿no? Brian Weller fue inquilino de la casa en la que vivió Arthur Conan Doyle, pues, con sus padres, ¿no? Eso es bien importante tenerlo presente porque, pues, como el padre era adicto al alcohol, tienen dificultades económicas, la madre decide rentar un cuarto, pues llega este señor que de cierta forma, pues, es un inquilino muy bien disciplinado, paga a tiempo, etcétera. Se dice también pues que va a tener unos líos, ¿no? Digamos con la mamá del señor Conan Doyle, entonces cosas que ya eso le corresponde a, no sé, eh, estos programas de chismes o ese tipo de cosas, entonces eso ya lo dejamos aparte, pero el caso es que Brian Weller es el que lo va a influir a estudiar medicina, por supuesto, pues como que conocía el carácter de este joven, ¿no? Y resulta que la fisionomía del personaje y el comportamiento pues también son otra base fundamental para Sherlock Holmes porque el doctor Weller era bastante pedante, se creía lo máximo, mejor dicho, era el intelecto sobre el intelecto, su IQ 260, pónganle algo así. Y eso pues digamos que empieza a juntar, ¿no? Entonces, bueno, voy a juntar el método de observación y deducción de Joseph Bell con esta personalidad pedante y que se cree mucho con un ego muy alto del señor Weller. Esos dos, ¿no? Esas dos personalidades se juntan para crear a este Sherlock Holmes, pues que todos conocemos y que el cine ha ido transformando y mutando de un momento a otro. Eso ya lo hablaremos en algún instante. Y bueno, pues ahí está, digamos que ahí nos dice básicamente también el artículo de Oyol, ¿no? Que con el padre de Conan Doyle, un alcohólico crónico, Mary Doyle, la madre de Conan Doyle, acogió a un inquilino para ayudar a mantener a su familia y aliviar la tensión financiera que la bebida de su esposo había sometido a la familia. Ese inquilino era el doctor Brian Charles Weller y debía tener un profundo efecto, no solo en un joven Arthur Conan Doyle, sino también en el personaje de Sherlock Holmes. Después de graduarse de la Universidad de Edimburgo, Conan Doyle cambió de práctica médica y luego, en 1886, mientras trabajaba como médico de práctica general en Southsea, Portsmouth, escribió una historia que presentaría al muro a Sherlock Holmes y al doctor John Watson. Eh, Inicialmente, el relato se iba a llamar A Tangled Madeja, ¿no? Una madeja enredada, y luego, pues lo cambió a Estudio en Escarlata. Me parece que tomó una gran decisión, ¿no? Por aquí, mi querida Linda Evelyn, que saludo cordialmente, me da un dato que ya lo vamos a decir, pero vamos a adelantar el spoiler, pero sí, el escritor Neil Gaiman hace un bello homenaje a esta historia. Bueno, vamos a contar de qué pasa, ¿no? Entonces, la historia inicia en 1878 cuando el doctor Joe Watson se encuentra con su viejo amigo de Stanford. Stanford se llama el amigo. Watson se vio obligado a retirarse por una herida de guerra y al recuperarse fue víctima del tifus. Ahora está buscando un lugar para vivir porque no puede seguir con su estilo de vida actual. Stanford revela que hay un conocido suyo, Sherlock Holmes, que está buscando a alguien para compartir el alquiler en el piso de la calle de Baker Street 221B. Esa dirección es emblemática y todo el mundo
que va a Londres, vaya. Lo interesante es que ese creo que es la dirección del consultorio de oftalmología, si mal no estoy, ¿no? Así terminan conociéndose. Sherlock y el Dr. Watson, al principio el Dr. Watson tiene una mala impresión sobre Sherlock Holmes, ya que le molesta mucho la manera tan engreída en la que habla, pero pasa poco tiempo para que el Dr. Watson se dé cuenta de su compañero, de que su compañero no es un detective aficionado presumido, sino un verdadero genio de la deducción. Un día le llega un mensaje a Scotland Yard sobre un reciente asesinato. Holmes y Watson se proponen investigar. Así arranca, digamos, como la historia. Y resulta pues que cuando llegan, ¿no? Obviamente volvemos al tema del enigma del cuarto encerrado. Hay sangre en la habitación, ¿cierto? Pero no hay heridas en el cuerpo. También ven también ven de los documentos que se encuentran con la persona que se encontraba en Londres con su amigo Joseph Stangerson. En la pared, escrito con sangre, está la palabra Rache, ¿no? Que afirma Holmes significa venganza en alemán. Deduce que la víctima murió envenenada y describe como cree que era el asesino, de 1,80 m de altura, con los pies pequeños para su estatura, de tez rubicunda, con botas de punta cuadrada. Eso es lo que va a ser la primera parte, ¿no? Y la segunda parte tiene como trasfondo la historia de los orígenes de la iglesia mormona que se entrelazan con la historia de amor. Tras una serie de marchas y contramarchas, Holmes logra dar con el asesino y resolver el crimen. Entonces, fíjense que aquí viene como lo interesante, ¿no? Digamos, de cierta manera, la manera en que Holmes actúa depende mucho también de su conocimiento. Y él, digamos que cuando entran en contacto con Watson, él dice, en este momento estoy tratando de memorizar todos los tipos de granos de tabaco. Eso con el fin de saber y deducir cierto tipo de información que no esté disponible. Entonces, una cosa importante es que Sherlock Holmes tiene un método mnemotécnico que obviamente utiliza según el tipo de caso, ¿no? Y eso pues hace que en algún momento también entre pues en sus delirios particulares y sus esquizofrenias, ¿no? Que de vez en cuando le dan. Las ilustraciones que están viendo los que están en Facebook son hechas por el ilustrador Fernando Vicente, que hace, digamos, una versión bien particular de este clásico. Bueno, sí, Juan Betancourt, creo que sí, creo que actualmente ya es el Museo de Sherlock Holmes, donde, digamos, inclusive hasta se levantó la estatua del personaje, ¿no? También está por aquí Mauricio Medina, que está con nosotros, también acompañándonos. Y con Estudio en Escarlata se abre entonces para el señor Arthur Conan Doyle una larga y vida próspera, llena de éxito económico, pero que al mismo tiempo pues también como que lo va agotando y hastiando. Entre sus libros más populares pues está El Estudio en Escarlata, que es el primero, El Signo de los Cuatro, El Sabueso de los Baskerville, que inclusive es como un relato póstumo, hay un ciclo muy particular, también está El Valle del Terror, está El Archivo de Sherlock Holmes, El Regreso de Sherlock Holmes y por supuesto El Problema Final, que es bien particular, ¿no? Cuando salió publicado en este anuario, salió otra revista que le ofreció una suma, digamos como mucho más digna, más elegante para el señor Conan Doyle, y la revista se llama The Strand Magazine. Esta revista era de entregas mensuales y pues estaba compuesta de historias ficticias, artículos, digamos como artículos especializados, fundada por George Newnes, ¿no? Fue publicada en el Reino Unido entre 1891 hasta 1950, ¿no? Por aquí estamos con Santi Basex, que me pregunta, ¿cómo estoy en Facebook? Me puedes buscar como fixi.orama. Fixi.orama, ahí estoy en Facebook para que me puedas buscar, ¿no? La revista obtuvo rápidamente una gran popularidad con unas ventas iniciales de 300,000 ejemplares. Las ventas subieron en los primeros meses hasta llegar a 500,000 ejemplares mensuales, que se mantuvieron hasta los años 30. Y fue editada pues por Herbert Greenholt Smith entre 1891 hasta 1930, ¿no? Esta revista entonces es la que va a coger por entregas la gran mayoría de relatos que hacía el señor Conan Doyle, ¿no? Inclusive pues ya en la portada, inclusive The Strand Magazine tiene digamos como una pauta editorial, en su portada siempre se muestra digamos como una calle y en particular que es la calle Strand,
Y allí pues en unos edificios, en la parte de atrás se ve una iglesia y siempre se ve, digamos, pues la primera aparición visual o la primera imagen que se construye de Sherlock Holmes, que es como de nariz aguileña, ¿no? Con unas entradas bastante, digamos, grandes, digamos, pues muy delgado, ¿no? Etcétera. Entonces, esta fisionomía es como la primera que se va a hacer, digamos, como tangible, ¿no? Para darle vida como a Sherlock Holmes, ¿no? Eh, sí, Mauricio, yo creo que sin duda estas ediciones van a ser muy valiosas, ¿no? El que las tenga tiene un tesoro en sus manos, por supuesto. Uy, ¿qué pasó? Aparece Kathy Bates, ¿no? Creo que algunos de ustedes recordarán esa historia de Misery. Bueno, ¿sí? ¿Se acuerdan? Inclusive el guiño de los Simpson cuando el señor Moe se encuentra con un escritor. Bueno, eh, a ver, hay una cosa bien particular y es que Sherlock Holmes, ¿no? Digamos, Arthur Conan Doyle, perdón, le dice a su madre, ¿no? Le dice como, oye, mamá, es que, no sé, pero ya me estoy cansando de Sherlock Holmes. Y la mamá le dice, ay, ni se le ocurra, maestro, no se le ocurra ni matarlo, no, no, ¿cómo le ocurre a usted, hermano? No haga esa brutalidad, no, por favor, no lo mate. Entonces puse a Kathy Bates, a Misery, ¿no? Porque básicamente recordemos pues que ella le dice al escritor que por favor no mate a Misery, no la mate, por favor devuélvala a la vida, ¿no? No tiene que morir. Pero Arthur Conan Doyle ya estaba cansado, estaba como fatigado de su creación, inclusive ya como que sentía que le estaba dando como muchos datos de su intimidad a las personas que lo leían porque se aprovechaba mucho de sus experiencias como médico, como persona. Y eso pues hace que de cierta manera empiece, digamos, pues como este afán, ¿no? Muy bien. Es entonces, ¿no? Cuando Arthur Conan Doyle va de paseo, se va para Suiza, ¿no? Una casualidad. Se va para Suiza y allá conoce un encantador paraje que se llama las Cataratas de Reichenbach, ¿no? Y ahí dice, ojo, este puede ser el sitio para, pues, ¿no? Tratar de callar y cerrar la leyenda de Sherlock Holmes. Eso piensa mentalmente. Pero por supuesto necesita un alter ego. Y ese alter ego pues va a ser el profesor Moriarty, ¿no? Que básicamente es como su espejo, ¿no? Básicamente, digamos, llega un punto en el que Sherlock Holmes ya no sabe qué más resolver porque todo lo ha resuelto. Inclusive cualquier caso que le llega ya en simplemente con dos cositas ya lo resuelve. Entonces se está aburriendo, ¿no? Eso es como la propuesta que tiene Conan Doyle. Y al aburrirse, pues dice, no, pues ni mos, necesito un reto. Y es cuando aparece el profesor Moriarty. Y con este profesor, y en esta historia del problema final, es cuando de alguna manera él dice, hasta aquí llegó Sherlock Holmes, ya me mamé esta vaina, ¿no? Eh, sí, aquí Juan Metalcur nos dice, la vestimenta del personaje es bastante representativa, es también de los relatos o fueron las gráficas después. Yo creo que una parte la dan los relatos, pero sin duda yo creo que le debemos gran parte de eso a Hollywood y las películas que empiezan a instalar, digamos, un imaginario del detective con Sherlock Holmes que después se va a volver ya como, digamos, como frecuente o recurrente. Entonces yo creo que va a ser más bien como las adaptaciones cinematográficas las que van a moldear definitivamente la apariencia de Sherlock Holmes, ¿no? Inclusive algunos actores también, ¿no? Van a moldear, digamos, a este personaje, ¿no? Y bueno, ahí está entonces la confrontación entre Moriarty y Sherlock Holmes en las cataratas de Reichenbach, ¿no? Esto va a ser bien, bien interesante ahí, ¿no? Perfecto. Ahora, pues Arthur Conan Doyle empieza a pasar una serie de dificultades. A su esposa le diagnostican tuberculosis, uno de sus hijos va a fallecer en la Primera Guerra Mundial. Esas cosas se empiezan a golpearlo tanto, pues que ya cambia sus intereses, ¿no? Ya empieza a decir como, no, ya la literatura estuvo bueno, inclusive habían editores que le pagaban cifras que él decía, bueno, ¿cuánto quiere por un nuevo relato de Sherlock Holmes? Y entonces él dice, deme tanto, diciendo que era una cantidad absurda, y el editor le da todo eso. Entonces el man dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo ya quiero zafarme de eso, ¿no? Bien,
Entonces, le interesa ahora, digamos, el tema del espiritismo y por eso el dato también de nuestro amigo Eran Andrés y su canal de Era Normal, ¿no? Que nos dice que fue contactado después como espíritu. El caso es que Arthur Conan Doyle empieza a viajar, ¿no? Y pues en uno de esos viajes pues conoce a Harry Houdini. Recordemos que Houdini estableció un reto pues para tratar de desenmascarar a estos fantoches que se las trataban de parapsicólogos y mediums y que eran pura falacia. Pero Arthur Conan Doyle sí se empieza a interesar y escribe relatos de Sherlock Holmes para poder financiar sus investigaciones en el mundo de lo paranormal y el tema de los mediums, ¿no? Ahí fue la cosa. Entonces, ¿no? Una vez interesado en el espiritismo, pues digamos que vamos a ver cómo empieza ese Sherlock Holmes que se desprende un poco de literatura y empieza su trascender pues por el camino del séptimo arte, es decir, en el cine y posteriormente pues obviamente en las series de televisión. Eh, Hay grandes actores que han encarnado pues a Sherlock Holmes, ¿no? Digamos está Peter Cushing, está también Roger Moore, ¿no? Y otros tantos que vamos a ir explorando poco a poco. Pero ¿cómo empezó todo esto? Esto empezó por William Gillette. William Gillette era un empresario y actor que se habló pues con Arthur Conan Doyle y le dijo, pues a mí me gustaría hacer una adaptación de Sherlock Holmes. Y pues Arthur Conan Doyle dijo, bueno, está bien, pues hágala. Y obviamente pues cuando él hizo esta adaptación, digamos que William Gillette le aporta o le incorpora una serie de cosas y eso va a ir pasando pues a medida que se van viendo o se van, digamos, construyendo este imaginario, ¿no? Y vamos viendo pues las diferentes adaptaciones. Después, digamos, viene una como en 1922, esta la hace ya John Barrymore, que es también otro actor muy conocido, que de alguna manera pues tiene que ver pues con el libreto que hace William Gillette inicialmente, pero que ya empieza pues como a popularizar, digamos, la imagen de ese hombre con bata, ¿no? Y pues que de cierta forma siempre fuma la pipa, ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive pues también como los ademanes. Esta película es de cine mudo por ahora, ¿cierto? Esto es de 1922. Luego va a venir otro actor que es Clive Brook, perdón, con el regreso de Sherlock Holmes, esto ya 1926, ¿no? Ahí vamos viendo pues que se mantiene mucho el tema pues del, aquí en este caso se usa el corbatín, el perengominado, ¿no? Pues también como correspondiendo como con el canon de la época. También va a venir después, ¿no? El hombre que era Sherlock Holmes, está ya en 1929, si mal no estoy, con Hans Arsberg, ¿no? Y Heinz Rühmann. En este caso, ya Sherlock Holmes tiene una corporalidad muy diferente, es más robusto, tiene, digamos, una gorra más inglesa, tiene pues la pipa, tiene, digamos, también pues como ese sobregabán, ¿no? Que siempre tiene pues con con esta parte, digamos, hacia arriba, ¿no? Luego va a venir, digamos, el señor Basil Rathbone, ¿no? Con Basil Rathbone se inaugura un ciclo de aproximadamente 8 películas, ¿no? En las que él se convierte en Sherlock Holmes y es el que va a dar como esa vestimenta que inclusive va a ser parte como de la estatua que hay en Inglaterra, en Londres, de Sherlock Holmes, ¿no? Entonces empieza con las aventuras de Sherlock Holmes y el ciclo finaliza con Vestida para matar. Recordemos que estos títulos, ¿no? Van a inspirar después cositas como Sin City de Familia, ¿no? Por aquí está nuestro amigo. Por aquí está también el maestro Marco Pinto, que nos acompaña y nos da un dato que es, ¿no? Que en 2015 se estrena la película Mr. Holmes, que es con este actor Ian McKellen, ¿no? El conocido Gandalf o Magneto de los X-Men. Antes de amar a los detectives rudos, fan número 1 de Sherlock Holmes. Esperaré con ansias cuando lo subas a tu canal. Gracias por el estar, claro que sí. Juan Betancourt dice, profe, igual según leí, no sé si pasó así, el personaje es revivido también por presión del público después de los acontecimientos de confrontamiento con Martin. Sí, señor, Juan Betancourt tiene toda la razón y ese relato con el que vuelve Sherlock Holmes a la vida se llama El Sabueso de Baskerville, ¿no? Ese es el relato con el que Holmes vuelve como a la vida, inclusive él lo pone como una precuela, algo así. Pero bueno, trata de justificarlo, pero de cierta forma sí hubo una presión muy grande de los lectores, ¿no?
Bueno, después del ciclo de Basil Rathbone, ¿no? Que va a ser bien popular, pues va a venir todo este ciclo como de las historias tipo de la productora Hammer, ¿no? Por ejemplo, se hace la adaptación de El Sabueso de los Baskerville y aparece Peter Cushing. Peter Cushing, para los que de pronto no lo distingan por nombre, de pronto sí se acordarán que en la saga de Star Wars, en el episodio 4, aparece como el gobernador Tarkin que junto con la princesa Leia dice, ese planeta va a destruirse. Punto. Esas escenas son memorables. Ese es Peter Cushing que dio vida pues a este detective durante unas películas, ¿no? Y la apariencia de Peter Cushing me parece que es como muy fiel a la descripción del libro. Digamos que él sí es muy delgado, inclusive la vestimenta, todo, digamos como que tratan de ser, digamos, muy fieles al relato. Luego, imagínense ustedes, ¿no? En esa película también está Christopher Lee, ¿no? Christopher Lee aparece más como Watson. Pero luego, Christopher Lee asume como Sherlock Holmes en la película de Sherlock Holmes y el collar de la muerte, ¿no? Entonces ahí tenemos a Christopher Lee. Para los que no lo conocen de nombre, pues acuérdense del papá de Willy Wonka o el conde Dooku de Star Wars. O Saruman, ¿no? Ahí les dejo el dato, ¿no? Fíjense estos dos personajes, ¿no? Luego viene Billy Wilder y hace pues una adaptación. Ya estamos como entrando en la época de los 60, ¿no? Y él dice, la película se llama La vida privada de Sherlock Holmes, ¿no? Algo más que elemental, es como el subtexto que tiene la historia, y se sigue presentando pues con con la gabardina, con el sombrero muy particular, la pipa, ¿no? Que son como detalles que ya son como parte esencial, ¿no? Y ahí pues se presenta a Watson. Yo creo que en las adaptaciones fílmicas se muestra a Watson, digamos, como con un conocimiento inferior. No sé si lo ven así, ¿no? Las pocas adaptaciones que yo vi de estas, pues digamos que muestran a Watson como el acompañante, como el que va haciendo el registro, pero como que, digamos, es el que hace posible que Sherlock Holmes se luzca, ¿no? Así es como lo veo yo, ¿cierto? Eh, Luego viene Roger Moore. Para los que de pronto no lo distingan, Roger Moore pues es uno de las encarnaciones de la gente 007 y esta historia se llama Sherlock Holmes en Nueva York, ¿no? O sea, ya lo trasladan de territorio. Si se dan cuenta, digamos que se están eligiendo actores ingleses para encarnar al personaje, ¿no? Pues digamos que Christopher Lee, ¿no? Y Peter Cushing eran ingleses, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos viendo. Hay otra que es también Sherlock Holmes y el ataque en el Expreso Oriente, pues digamos como recordando un poquito a Agatha Christie. Y aquí pues aparece Robert Duvall, ¿no? Otro actor que me parece bien interesante. Si no se acuerdan de Robert Duvall, de pronto pueden ver las sagas del Padrino o pueden ver películas como THX 1138, que es el personaje principal, ¿no? Luego viene Spielberg, ¿no? El señor Spielberg, y hace una historia que se llama El joven Sherlock Holmes, ¿no? O sea, hace ya como unas precuelas, ¿no? Entonces ahí vemos la historia de la amistad con Watson, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como un universo paralelo, como una Tierra 223, bueno, qué sé yo, ¿no? Por acá mi querida Lisa dice, yo pienso que Watson sabe aún más de lo que se piensa y así lo hace ver Doyle. Él muchas veces ayuda a Holmes a resolver detalles o aprende mucho de él. Exacto, Lizeth. En eso tienes toda razón, pero fíjate que hay una época, yo no sé cómo en los años 80 o 90, creo que más 80, ¿no? Donde se hace ver a Watson, que es como eso, como inclusive creo que hay adaptaciones caricaturescas, ¿no? Donde dicen como, ay, Watson, tráeme el tinto, porque es que yo no puedo resolver eso solo, ¿cierto? Como que lo ponen de ayudante, pero no con la habilidad que él tiene. Bueno, a eso vamos viendo ahí, ¿no? Luego vienen, imagínense, dos leyendas de la actuación que son Michael Caine y Ben Kingsley, juntos encarnando a Watson y a Sherlock Holmes en la película Sin pista alguna, ¿no? Sin pistas, ¿no? Esa es como la historia. Eh, esto es bien interesante, digamos, Michael Caine, que es toda una institución, para mí es un actorazo de esos, ¿no? Ahora, en 2012, ya estamos aquí como en la etapa moderna, en 2012 se hace esta adaptación de Elementary. Realmente no la vi, no la he visto, así que peco por ignorancia, pero aquí lo interesante es el asunto, ¿no? En el que Watson se transforma o lo hacen ver, ¿no? O lo colocan como una mujer que es Joan Watson, que es una médica,
Y Sherlock Holmes, pues, que supuestamente es, por supuesto, es el que, digamos, también lidera siempre como el tema de las investigaciones. Pero en este caso no la he visto, peco de ignorancia, entonces ahí me perdonarán, ¿no? Eso será la investigación, por supuesto, pero de esta no la he visto, entonces no me atrevo a juzgar, simplemente la pongo acá, dura 7 temporadas, va de 2012 a 2019 y es creada por Robert Doherty, Liz Friedman y Jason Terzi, ¿no? Que le dan un matiz muy particular al asunto y eso pues me parece bien, ¿no? Digamos, pues para eso también están los personajes, ¿no? Digamos que son arquetipos que se van empezando a moldear, ¿no? Bueno, por aquí saludamos a mi primo en Australia, Alberto Matallana. Saludos, Alberto. Bienvenido. Hombre, llegamos a una de esas películas que son fascinantes, ¿no? Esas películas de Guy Ritchie. Guy Ritchie, pues, es un director que nos brinda perlas como Cerdos y Diamantes, La Última de los Caballeros me parece digna de mención, una gran película. Y pues se mete con Sherlock Holmes y trae, ¿no? A este personaje, a Robert Downey Jr., que ya venía pues de su proceso de rehabilitación y que encarna a Iron Man, y obviamente, ves, muchas amigas, por supuesto, ya establecen que él es Iron Man, punto. Pero entonces, ¿no? Aprovechando ese éxito de Iron Man, se mete en la piel de Sherlock Holmes y hace un papel bien interesante, ¿no? Aquí Guy Ritchie, digamos que empieza a darle pues ya como ese giro a la relación entre Watson y Holmes, y es una relación que me parece muy bonita porque es como esa amistad, ¿no? Digamos como que perdura y que tiene pues esas dificultades de que él se está a punto de casar, ¿no? Y que él no se quiere quedar solo. Lo muestra nuevamente pues como muy excesivo, ¿no? Como muy esquizofrénico, ¿no? Como con sus vainas medio toc, ¿no ven así? Pero me parece que hace pues un trabajo interesante recreando la época y demás, y que acá en esta historia pues se meten con el tema de las logias, ¿no? Digamos que para ese entonces pues Inglaterra estaba digamos, como dominada por esas sectas ocultas, inclusive que venían de tiempo atrás con los caballeros racionales, ¿no? Los masones, etcétera. Y aquí pues meten, digamos, a Blackwood, ¿no? Que es como este personaje que trae como todo el tema de la modernidad. Y pues eso me pareció como interesante y es una adaptación bien hecha pues por Guy Ritchie, además que es muy entretenida, ¿no? Yo creo que la miro mil y un veces y me parece muy entretenida cada vez que la veo. Y de alguna forma pues también se muestra a ese Holmes, digamos que es como más atleta, ¿no? Como que pelea, como que, digamos, vive su vida, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Eh, Está en rumor por ahí, ¿no? Nuestro amigo Juan Betancur recuerda que hay un rumor, ¿no? Hay un rumor de que posiblemente salga la tercera parte. Vamos a ver, pues por ahí he visto algunas noticias, ¿no? Todavía no son del todo fidedignas, pero hay rumores de que se está haciendo la tercera parte. Vamos a ver, ¿no? En la segunda entrega, el juego de sombras es cuando ya se pone en manifiesto pues la relación entre Holmes y Moriarty. Y esta historia, pues digamos que nos lleva por ese periplo por Francia, ¿no? Por la región gitana, también pues por Suiza, por supuesto está pues todo este marco de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y pues Moriarty que lo encarna este actor que se me escapa el nombre, pero que realmente tiene unas actuaciones memorables, magistrales, ¿no? Eh, Sí, 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 sí. Marco Pinto nos dice, me gusta de la segunda, de Richie, que Watson de Cicier forma y recrea a Doyle al escritor. Sí, 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 claro. Eso es verdad, eso es verdad. Digamos que la segunda tiene como ese toque de la narración, ¿no? De cómo él va describiendo las notas o lo que va sucediendo en el asunto. Eh, Inclusive, pues también se ven esas habilidades, ¿no? Digamos, de Holmes como tal, ¿no? Entonces me parece que también es un buen marco de referencia esta historia. Eh, y llegamos también pues a la que se propone también creo que hacia 2010, ¿no? Que es básicamente la adaptación que hace la BBC de Londres con Martin Freeman en el rol o en la piel de Watson y Benedict Cumberbatch en la piel de Sherlock Holmes. O sea, esta serie digamos que es bien particular porque no se queda solamente con recrear, sino modernizar al personaje. Lo moderniza. O sea, ¿qué pasaría si Sherlock Holmes tiene acceso a un teléfono? ¿Qué pasaría si tiene acceso a Internet? ¿Cómo se comportaría este personaje? ¿Qué pasaría con ese Londres? ¿Qué tipo de crímenes empezaría a resolver? ¿No? Y de alguna forma, yo siento, ¿no? Que la manera en que lo encarna Cumberbatch me parece que sí es muy cercana como a la afinidad con el libro, o sea, como que retoma la esencia
de este personaje. A ver, Lizeth nos dice, si esa película está muy bien hecha, ojalá se haga la tercera parte. Sí, la segunda de Juegos Sombras fue buena. Mauricio Medina, pues obviamente no podemos olvidar pues que él es el Doctor Strange y por otro lado tenemos al señor Bolsón, ¿no? Al señor Baggins, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? El Hobbit y el Avenger, ¿no? Nos dice Mauricio Medina. Eso, Jason Arturo Sánchez me da el dato de ese actor que se llama Jared Harris, que hacía Moriarty. Ese actor es un actorazo. A mí me encanta la forma en que él desenvuelve esos personajes maquiavélicos. Por ejemplo, él tiene una aparición muy chévere en The Expanse, ¿no? Que es como toda esta saga de novelas de ópera espacial del ciclo de Caliban y todo esto de P.A. James, si no estoy mal, el escritor. Bueno, y es un gran Moriarty, claro, ¿no? O sea, total, ¿no? Muy bien, Juan Betal, como dice, esta de Sherlock busca mucho tener puntos de la novela. Es más, hay un capítulo donde muestra cómo se ambienta en la época original. Sí, es un capítulo donde Holmes nos habla de el concepto del palacio mental. No sé si de pronto lo recuerdas, Juan, cuando él empieza, digamos, pues como a tratar, ¿no? De ir en su propia mente para tratar de ver las pistas que le puedan ayudar a resolver el enigma, ¿no? Y de cierto modo como que capítulo a capítulo, que inclusive eso es una rareza, digamos que las temporadas son muy cortas, son como de 3 o 4 capítulos, cada capítulo dura una hora, hora y cuarto, pero realmente son muy buenos, o sea, realmente digo, digamos, la manera en que está construida la personalidad de Sherlock, la forma en que ingresan cada uno de los personajes, el hermano de Sherlock, el mismo Watson, ¿no? Inclusive Watson entra y hace un blog, ¿no? Como para ir registrando las aventuras de Sherlock Holmes, es como es como el manager ahí, ¿no? Como el que consigue los casos. Y también es el inspector de Scotland Yard, ¿no? Que es bien interesante, inclusive tanto ese como el que maneja Richie, ¿no? Es muy interesante porque son como esos que no saben dónde están, ¿no? Están como perdidos, ¿no? Eh, sí, sí, Juan, en ese capítulo se explora el palacio mental de Sherlock y el palacio mental del villano, por supuesto, el adversario, el oponente, ¿no? Que siempre, digamos, es como una parte fascinante de este asunto. Esa serie, digamos que le debe gran parte de su éxito a que detrás de su estructura, de toda esta concepción, está Steven Moffat. Steven Moffat es un guionista escocés y fue showrunner de la serie Doctor Who. Inclusive Doctor Who se reactiva con él más o menos en 2005, ¿no? Con el Doctor 9, que es bien interesante, que es Christopher Eccleston, si mal no estoy, ¿no? Y que es una temporada muy chévere. De ahí para allá empieza a tomar ritmo este personaje de Doctor Who y él se mete pues en el tema de hacer, ¿no? La construcción para esta adaptación de Sherlock Holmes. Ahora, también inclusive hasta tiene versión manga, ¿no? Una versión manga que también es muy chévere, por ahí la he visto en Spooky House, tienen todos los volúmenes de esta adaptación, o sea, inclusive el dibujo es muy fiel a los actores, ¿no? Muy bien, ahí tenemos pues al Morate que también es una construcción muy interesante porque a veces como que nos empieza a perder, ¿no? En el mismo laberinto narrativo y eso me parece que es como genial de esas adaptaciones. Ahora, hay una cosa interesante con Sherlock Holmes y es que una vez se va al terror del séptimo arte y las series de televisión, también empieza a aparecer en cómics y en otras versiones. Por ejemplo, hay una que se llama Sombras sobre la calle Baker. Esa novela es ¿qué pasaría si juntamos a Sherlock Holmes con H.P. Lovecraft, ¿no? ¿Qué pasa si juntamos esos dos universos? Pues ahí tenemos la respuesta. Profundos, enigmas, árabes locos, más allá de las investigaciones forenses. También está Sherlock Holmes versus Cthulhu, otra adaptación también que se hace por ahí por parte de Lois H. Grish, ¿no? Tenemos lo que nos decía mi querida Evelyn, por ahí unos comentarios atrás, y es Estudio en Esmeralda, ¿no? Que esto lo escribe Neil Gaiman y está en su antología de objetos frágiles, ¿no? Que básicamente es tomar la estructura de Estudio en Escalata, pero básicamente, pues, colocándonos en rumbo a supuestamente descubrir una entidad del plano astral, ¿no? Básicamente parte de los primigenios, ¿no? Sí, Lovecraft está por todos lados, ¿no? Sí, señor. Juan Betacón me dice, hasta en DC hay un crossover con Batman, algo así como Watchmen y el Doomsday Club, algo así, ¿no?
También hay otras adaptaciones que se han hecho y publicadas en España por Norma, que es, por ejemplo, el Perros Baskerville, ¿no? Es una novela gráfica hecha por eh, Eddington y Couliard, ¿no? Y Culbart, perdón, Culbart, en la parte ilustrativa. Hay más cómics también, inclusive hay una que me pareció muy particular, que está publicada por Wildstorm, que es hecha por Eddington y Glenn Fabry, que es Victorian Undead, ¿no? O sea, los muertos victorianos, ¿no? Y básicamente es acá juntar a Sherlock Holmes pues con el tema de los zombies. Si mal no recuerdo, esto tiene como esa línea también muy similar a lo que ocurre con esas adaptaciones de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros y Orgullo, Prejuicio y Zombies, que básicamente es como coger esos clásicos canónicos e incorporarles pues algún hito propio de las historias de terror para hacerlo más llamativo, ¿no? Y esto pues hace parte también como empezar a mezclar, ¿no? esos crossovers, ¿no? Entonces esa historia es bien interesante, inclusive la portada del primer número pues la hace el mismo dibujante del primer volumen de Walking Dead. No me acuerdo, yo sé que el segundo es Tony Moore. Tony Moore hace la primera portada y pues tiene todo ese tono de Walking Dead, ¿no? Juan Bendancourt me pregunta, ¿no? ¿Qué opino yo de las adaptaciones cómicas? yo creo que hay, digamos que más que opinión, ¿no? Es como una cosa que siempre ocurre, ¿no? Y es que muchas veces esos personajes que trascienden y que llegan más allá, ¿no? Y que tienen una esfera de influencia muy alta, pues obviamente también a veces tienen, digamos, como ese espejo de, bueno, ¿qué pasaría si fuesen, digamos, ubicados dentro de un terreno más cómico, ¿no? Entonces, yo creo que más que una opinión, yo diría que esa clase de cosas empiezan también como a ver los puntos ciegos, ¿no? Que a veces no vemos del personaje, pues cuando se construye como con esa perfección y como con ese grado como de similitud con la historia original. Entonces, a veces verlo desde la comedia, pues nos ayuda como a entender también otras matices que a veces no logramos ver con la esencia misma de la construcción del personaje. Entonces, yo creo que eso es lo que opino de las adaptaciones cómicas, que inclusive por ahí hay una que es con Will Ferrell y otro actor, no la he cachado, pero lo haré por la investigación mediática, por supuesto, me sacrificaré para verla, a ver qué sucede, ¿no? Y bueno, mis queridos y queridas ficcionautas, eso es, digamos, un poco nuestro resumen de Sherlock Holmes. Ahí está, para que degusten estas historias y pues vamos contando un poco también pues de nuestra campaña Lleva un ficciograma en tu corazón. Esta campaña ha tenido muy buenos resultados. Realmente pues ya en este momento contamos con 60 aportantes que ya se suman a esta causa. En verdad, un abrazo y un agradecimiento enorme a estos 60 aportes que nos han llegado. Digamos que ya tenemos inclusive aportes de Entre Viñetas, Diego Ortiz, Juan Carlos Sandoval, Camilo Telles, Alberto Conde, también está Rigo Bastidas, está Isaac, ¿no? Andrés Cruz también, que se ha sumado a nuestra, digamos, a nuestra empresa, ¿no? Tan quijotesca, Juan David Martínez, también está Camilo Castro y los otros que también hemos ido leyendo en las sucesivas ediciones de estos lives, ¿no? Entonces, en verdad, muchísimas gracias a estos aportantes. También creo que por ahí está nuestro amigo Quebec, que también nos ha aportado. En verdad, les estoy muy agradecido porque gracias a esto, pues vamos a hacer factible esta edición, pues que indudablemente no se podía dejar pasar. O sea, 10 años no se cumplen todos los días. Y es especial, pues como les digo, es bien importante, ¿no? Esto, ¿de qué trata o de qué se aborda, no? Pues básicamente la idea es tratar de descifrar quién o qué es Ficciorama, ¿no? Básicamente es como el tema central de esta edición. Obviamente, pues nuestro equipo de investigación juntó más de 25 o 23 evidencias. Todas aportan a tener más preguntas sobre quién es Ficciorama realmente. Pero bueno, esa es la idea de la edición. Después vamos a estar mostrando avances del asunto, pero vamos por un muy buen camino gracias a esos aportes. Pueden ver, digamos, constantemente nuestras pequeñas campañas o insights en Facebook, en Instagram, también en Twitter. Y ahí está, pues, digamos, el link a nuestra Baki para que ingresen y exploren qué ocurre allí y pues hacer su respectivo aporte voluntario de 15,000 pesos, que ya te da, digamos, ya te hace acreedor de este ejemplar, pues que viene con afiche, con los stickers, ¿no? Va a quedar, esta edición, o sea, sin ir más lejos, es una edición que está que arde, mejor dicho, está para champán, no, Dios mío, ¿no? Entonces, ahí está.
Bueno, eso fue entonces nuestro encuentro del día de hoy, nuestro live de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas las que me acompañaron, mis queridos y queridas ficcionautas que siempre están aquí presentes. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares a través de estas pantallas, de esos umbrales mediáticos y a través pues de las conexiones, ¿no? De, digamos, de internet y de las ecuaciones matemáticas y algorítmicas. Y nos veremos el día sábado con otra entrega, otro live. Por supuesto, aún no sé de qué hablaré, pero lo verán en nuestra publicidad del día viernes. Entonces, no se me afanen. Entonces, en verdad, ay, muchísimas gracias. Por aquí está también Andrea Cata. Muchas gracias a ti por estar pendiente. Raúl Vega, muchísimas gracias a ustedes. Linda, por supuesto. A ti por esos datazos que siempre brindas, ¿no? También a todos y todas por acá. Y espero pues que les haya gustado y que queden tentados pues como para explorar mucho más a este personaje. Por lo pronto, entonces nos vamos despidiendo, ¿no? Nos vamos despidiendo, siempre dándoles larga vida y prosperidad a todos y todas, ¿no? Nos veremos el día sábado, entonces, pues con otro encuentro bien particular eh, sobre otro personaje, otro tema, ¿no? Que haya por ahí, ¿no? Para charlar, por supuesto. Y nos veremos. Entonces, gracias también a ti, Lisette Torres, por estar siempre ahí, ¿no? Estar pendientes. Y recuerden, visiten también nuestro sitio en YouTube, Charlas con Fixi, que ya tenemos 118 suscriptores. Vamos bien la cosa, ¿no? Entonces, ya saben, se suscriben y le dan clic a la campanita, suscriben para que estén pendientes y pues vamos subiendo videos cada tercer día. Inclusive estas charlas se están repitiendo allí pues para los que se las perdieron, las quieren compartir. Ese tipo de cosas me parece importante porque el conocimiento es para eso, ¿no? Para divulgarse, ¿no? Bueno, entonces, no siendo más, Dairo también está por aquí. Dairo, un gustazo. Javier Rodríguez, por supuesto, aquí tenemos. Hermanito mío del alma, Dani Mauricio. Vemos entonces. Un abrazo a todos y todas. Cuídense mucho y nos veremos para otro live el día sábado. Chao, chao.